Continuando lo que es la Parashat Shemot, y en este versículo que vamos a leer, vemos ya el complot que ministró el faraón, el rey de Egipto. Sabemos que, según algunas opiniones, era el mismo faraón que estaba con Joseph. Algunos dicen que no, que era un nuevo rey, un nuevo faraón, quizás el hijo que lo había heredado, pero que no reconoció, que no conocía a Joseph. No significa que no conoció a Joseph y su obra, porque era claro que el pueblo de Egipto sí sabía el gran bien que había hecho Joseph y la familia de Jacob para Egipto, que en sí todo Egipto prosperó bajo las manos de Joseph y Jacob, de tal forma que habíamos leído en la parasha anterior de que se multiplicaron lo que era las propiedades y todo que fueron comprados por Jacob y su familia, y que en sí el pueblo de Israel prosperó durante ese periodo bajo el mandatario del vicerrey de Joseph. Pero ahora, ¿qué ocurre? Siempre la envidia, siempre cuando alguien tiene una cierta gracia para las cosas, la gente envidia a esas personas. Y como lo envidian, hacen un complot detrás de ellos con el fin de tratar de destruirlo y hacerle un daño. Y esto es lo que nosotros vemos que hizo el rey Faraón. Y no tiene que ser simplemente una persona común que tiene ese mismo, quizás, inclinación a hacer mal, sino vemos que esto aún estaba en el corazón del mismo rey. Como dice el verso 8, se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conoció a Joseph. ¿Y qué fue lo que dijo a su pueblo? Fíjate que ese es su pueblo, él era el rey. He aquí que el pueblo de Israel son más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos y seamos más astutos que él. ¿Que quién? Israel con Jacob. No sea que se vuelva demasiado y en caso de ocurrir una guerra, en el evento de una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. La desconfianza en la prosperidad de una persona causa terror y pánico en aquellos que no están confiados y agarrados de Dios. Y dice acá, y siguieron sobre él el pueblo supervisores tributarios para afligirlos con sus cargas, y construyó ciudades a almacenamiento para el faraón, y continuaron en el ahorro en beneficio. Yo quiero que veas que hay una correlación del faraón y con la que era Labán. Labán era el familiar de Jacob, y era uno que vio que se estaba prosperando a tener a Jacob a su lado, y como resultado siempre trataba de poner el pie sobre encima de Jacob, que es ahora Israel. Vemos la misma cosa ocurrir después de el poderío de Joseph trayendo prosperidad a la tierra por mano divina, se puede decir. ¿Y qué fue lo que es? Bueno, construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón, Ramsey, es decir, vamos a llenar lo que es la cuenta bancaria del faraón para que hacerse más rico a costilla del trabajo y sudor del pueblo de Israel. Pero cuanto más afligían al pueblo de Israel, más aumentaba y se extendían, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Es decir, más presión que le ponía sobre los hijos de Israel, más causaba más bendición, más éxito a lograrse por las manos de Israel en todo el pueblo. Es decir, es como cuando uno coge lo que es un olivo y comienza a machucarlo de tal forma que saca el aceite, pero más que machuca, más aceite brota. Es la misma cosa que estaba ocurriendo aquí con los hijos de Israel. ¿Y qué fue lo que dice? Y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor y amargaron su vida con labores duras, con mortero y ladrillos y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que les asignaban eran con intenso rigor. Es decir, no era fácil, era un trabajo de rompeespalda. No era fácil esta forma de vida. Y más aumentaba, dice el verso 12. Ken hierve, más aumentaba. Dios frustró los planes de los egipcios
Cuanto más atormentaban a los judíos, más crecía su población y más se enfurecían los egipcios, lo cual precipitó la próxima etapa de persecución. Nachmanides dice que trae pruebas textuales de que esta fenomenal explosión demográfica fue la respuesta de Dios al plan de control de natalidad que habían tramado los egipcios. Es decir, querían parar lo que es el nacimiento, abortar los nacimientos de los hebreos. Y los censos del libro de Bamidbar demuestran que los levitas eran extraordinariamente inferiores en números que a los otros tribus. Esto se debió a que los levitas no estuvieron esclavizados en Egipto y por lo tanto no pendía sobre su cabeza la amenaza del exterminio. Precisamente por esto Dios no intervino para aumentar sus filas. Y dice que los egipcios se hastiaron. El versículo nos informa ahora acerca de un nuevo cariz que adquirió la persecución. A medida que los judíos fueron creciendo en número, el temor que sentían los egipcios fue transformándose en odio, con lo cual las labores forzadas estuvieron menos orientadas en la producción y se puso más hincapié en quebrantar a los judíos en cuerpo y en espíritu, y todo esto era designado para que fuera, como dice, vaperej, con intenso rigor, es decir, romperle la espalda con trabajo y con más ocupación. Hasta el verso 15 dice, y él dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra y la segunda era Púa, y créalo o no, tienen nombres muy importantes, porque tras haber fracasado en su intento por contener el crecimiento de la población judía a través de la esclavitud y el trabajo extenuamente, el faraón propuso una forma más patente, si bien secreta, de genocidio. Si lograba convencer a las parteras para que mataran a los bebés varones, estos evitaría que hubiera una próxima generación masculina. Así las mujeres se entregarían a la sociedad egipcia. Los sabios enseñaban que las parteras Shifra y Púa eran en realidad Yochebed y Miriam, la madre y la hermana de Moshe. Sota 11b menciona esto también. El faraón no tuvo en cuenta el temor de Dios que ambos tenían. Ellos no solo se abstuvieron de ejecutar las órdenes de faraón, sino que además hicieron todo lo posible para ayudar que las madres para que dieran a luz bebés sanos e incluso atendieran a los bebés después del nacimiento. Los sabios enseñan que el faraón tuvo otro motivo para recurrir al infanticidio. Sus astrólogos le habían presagiado que el Salvador de los judíos estaba a punto de nacer y por esto ordenó matar a los varones recién nacidos. Vea el verso 12. Efectivamente, Moshe nació durante la época en que este cruel edicto se encontraba ya en vigor. Pues expertas son, Ki Hayot Hina. Obviamente las parteras no le dieron a Faraón que había burlado su decreto. En lugar de esto, dijeron que las mujeres judías eran tan expertas que daban a luz prescindiendo de ayuda antes de que llegara la partera, y lo único que le queda por hacer a la partera era ayudar a la madre después del parto, cuando era imposible matar a los varones recién nacidos sin que pasaran desapercibidas. Or HaHaim observa que las parteras alegaron que las mujeres judías sospechaban que a ellas habían accedido a ser cómplices del faraón y por eso informaban una fecha probable del parto posterior de la verdadera para que no alcanzaran a llegar el tiempo. En consecuencia, y para quitar toda sospecha, las parteras se comportaban con los recién nacidos con extraordinaria bondad para que la gente volviera a confiar en ellas, y se lograban recobrar la confianza de las mujeres y podrían cumplir con las órdenes del faraón en el futuro. Y es por eso que dice, mas temían las parteras a Dios y no hicieron como les habló el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Convocó el rey de Egipto a las parteras y le dijo, ¿por qué han hecho esto dejando vivir los niños? Dijeron las parteras al faraón, porque no son como las mujeres egipcias. Las hebreas, pues, expertas son. Antes que llegue a ellas las parteras ya dieron a luz.
Y hizo el bien Dios a las parteras y se incrementó el pueblo y se volvió más fuerte. Y fue debido que temían las parteras a Dios. Cuando hay temor de Dios de verdad, uno puede ser bendecido, aun si hay que confrontar la autoridad malévola. ¿Y qué fue lo que hizo? Que él les hizo casas. Y Dios ordenó al faraón a todo su pueblo diciendo: cada varón que nazca al río lo arrojarán y cada hija dejarán con vida. ¿Qué es el interés de dejar viva a las mujeres? Él hizo el bien. Orja Jaime explica que cuando Dios ve a una persona desea servirlo con gran abnegación, le concede el éxito, permitiéndole así que lleve cada más buenas acciones y por las que merece haberse recompensado. Por eso, gracias a que intentaron hacer crecer a la nación, las parteras fueron recompensadas con un éxito extraordinario, para que de este modo pudieran realizar más buenas acciones y así ganarse una recompensa aún mayor. Interesante que el rabino Moshe Feinstein interpreta los versículos en forma diferente. Hizo el bien Dios a las parteras. ¿En qué forma? Permitiendo que la nación aumentara y se fortaleciera. Tal grande era el amor a las parteras por su pueblo que su más grande recompensa fue presenciar el éxito de la nación. La recompensa de menor importancia, que es mencionada en el segundo término debido al resultado inferior a los ojos de las parteras, fue que Dios les hizo casas. ¿Cómo es esto? Vaya'as lahem batim, les hizo casas. Dios recompensó a las parteras por su devoción, les proporcionó casas, pero estas casas no fueron edificios físicos, sino verdaderas dinastías, pues Yochebed, que es llamado Shifra, se transforma en un precursora de los sacerdotes, los Kohanim y los levitas, y Miriam, Púa, fue la antepasada del rey David, ya que una de sus nietas se casó con uno de los antepasados de esta. Ve el Talmud Sota 11b. Y esto según Rashi también. Adoptando un enfoque absolutamente diferente, el Rambam comenta que fue el faraón quien proveyó casas para las parteras y las puso bajo arresto domicilio para que no pudieran dejar vivir a los bebés. Levá amó a todo su pueblo. Los astrólogos del faraón establecieron con exactitud el día en que naciera el Salvador de los judíos. No estamos hablando de un tal Yahoshua. No. No tiene nada que ver con esto. Moshe es de la tribu de Leví. Estamos hablando de un Salvador, uno que habría de traer al pueblo a una nueva etapa. Un líder en la cual Dios lo iba a utilizar para sacar el pueblo de Egipto. A todo su pueblo. El faraón sabía a qué hora y qué momento, que vieron que su desgracia le sobrevendría a través del agua. Por lo tanto, el faraón ordenó que se diera muerte inclusive a los varones egipcios que nacieran ese día, ahogándolos. Los astrólogos vieron bien. Moshe nació ese mismo día dentro de la familia judía y fue criado en el palacio del mismo faraón. Interesante. Asimismo fue un pecado relacionado con el agua el que impidió entrar a Eretz Israel. Veamos Balmivá 20, verso 7 al 13. Interesante, es el mismo agua que fue el bien para el pueblo y a la misma vez fue un mal para Moisés mismo, cuando en el caso de que pegó la roca y el asunto del agua. Bueno, en el próximo video, Bezrat Hashem, si nos permite, veremos el nacimiento de Moshe, lo que significa su nombre y la importancia que juega Moshe en el pueblo de Israel, porque de él tenemos lo que es el paradigma de todos los profetas en el futuro, de todos los salvadores del pueblo de Israel. Y cuando digo salvadores, no estamos hablando de Dios en forma de carne, en un ser humano. Estamos hablando de un ser humano en el cual se acerca a Dios y que Dios lo utiliza. Este es el concepto de un redentor, de un Mesías, de un enviado, de un profeta. Y Moshe llega a ser lo que es el status quo para todos los profetas, para todos los enviados, para todos los que habrían de ser enviados por Dios, instrumento de Dios. Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, en la cual nos da el ejemplo y nos da el exacto
representación simbólico de cómo el Eterno en el futuro nos enviará un verdadero Redentor que va a poder cumplir y lograr todo el plan divino en una sola venida. Shalom, shalom, muchas bendiciones.